He explicado ya antes un poco, así rápido, que los end-to-end en mi proyecto son esa zona por la que cuando te toca pasar, da un poco pereza y con razón, ¿vale? Os pongo un poco en contexto el proyecto. El proyecto es un e-commerce hecho en Laravel con PHP y utilizamos Cypress como el framework de testing. ¿Cuál es el problema? Los tests funcionan bien, pero en local, normalmente, ¿vale? Nosotros podemos tener un caso de uso y nos toca testar ese caso de uso de arriba abajo con los tests end-to-end. ¿Qué hacemos? Tenemos el código y con esos tests básicamente lo que hacemos es replicar lo que haría el usuario en ese caso de uso. ¿Vale? Pues clica en este botón, aparece esto, seleccionas por ejemplo un producto, lo añades al carrito, lo que sea. ¿Vale? Y tenemos también con Cypress tiene una herramienta que te permite verlo visualmente. ¿Qué pasa? Yo, por ejemplo, la semana pasada me mandaron testar el último caso de uso que habíamos hecho, que eran unas listas que eran plantillas para los usuarios, que por ejemplo pues te dicen la lista de baloncesto. Y tienes el balón de baloncesto, la camiseta de baloncesto, la pantaloneta, las zapatillas, etc. Y yo la testo. Hago los test. El martes tenía la tarea que me habían mandado. El miércoles a la mañana estaban los test que en mi local pasaban. Los subo. Van a pasar la integración continua. Rojo. ¿Por qué? Es que tarda más. Entonces, a lo mejor tienes que esperar un poquito más, porque la captura que has sacado, pues no es lo mismo. ¿Ves? Este precio que aquí, si te carga, bueno, pues en la PR no. ¿Por qué? Pues porque tarda medio segundo más. ¿Cuál es la solución? Pues tenemos también con Cypress, nos permite hacer una cosa, es interceptar peticiones y hacer que espere. Pues, por ejemplo, digo, vale, pues espera que carguen los precios. Perfecto, pasa en local, lo subo. Es que sí, este precio carga, pero lo otro no, y no lo has hecho que lo espere. Vale. Así, un bucle. Hasta que al final meto un wait a secas. Digo, espera 2 segundos. Tampoco es suficiente. Digo, espera 5. Ahora sí. Pero el test tarda la de Dios en pasar. Digo, vale. Bueno, es una mierda, pero pasa. Y el otro dije, bueno, ¿cómo lo puedo optimizar? Voy a preguntarle a la IA así rápido, pierdo 2 minutillos y a ver qué me dice. ¿Sabéis qué me dijo? Quita los wait. Bien. Cojonudo, no se me había ocurrido. Tiene toda la razón, no se me había ocurrido. ¿Por qué? ¿Por qué no funciona así? Entonces, ya ha llegado un punto en el que tanto test ha hecho una bola, porque ya también se suma que de vez en cuando fallan aleatoriamente. ¿Por qué? Porque entre casos de uso no son independientes esos tests. Entonces, si yo, por ejemplo, añado al carrito un producto en un test, a no ser que lo borre, ese producto va a estar en el carrito. Entonces, yo cuando saque la captura, si, por ejemplo, he ejecutado solo un test, vamos a decir que el producto A lo he metido en el test 1. Llego al test 2 y digo, venga, solo ejecuto el test 2. El producto A no estaba. Lo subo a la PR, va a comparar la captura y en la PR ejecuta todos. El producto A sí está. Entonces, hay muchas veces que da problemas por eso de que los test es que no son consistentes. Entonces, yo a lo que vengo es a que me ayudéis a ver si, oye, que los test end-to-end son una puta mierda, quítalos, los quito. Que usa otro framework, lo uso. Que os habéis encontrado con problemas parecidos, lo hago. Que me decís cómo buscar soluciones en general con otros problemas que os han surgido. Que mira, yo hice esto y encontré soluciones. Lo hago, solo quiero arreglarlos. Solo quiero arreglarlos. Yo ahí muy rápidamente, con lo que has comentado por encima, se me ocurre, lo mismo esto ya digo, es muy de perogrullo, muy redundante, ya lo habías pensado, pero por si acaso. Intentar minimizar al máximo posible los test end-to-end, justo por lo que estás comentando, porque son un dolor, son muy costosos de hacer y de mantener y de ejecutar. E intentar, digamos, siguiendo más o menos lo que sería la pirámide de test, empujarlo hacia abajo lo máximo posible. Todos esos test que puedas convertirlos a test de integración o test unitarios, ideal. Otra cosilla de lo que has comentado, a mí también me ha servido, en vez de, digamos, confiar o utilizar las capturas que te pillan, digamos, cómo queda visualmente la ventana, intentar ir a un nivel un poquito más hacia abajo. Sobre todo cuando estos tests, por lo que comentas, son más funcionales, es decir, pues aparece este ítem en el carro, ¿no? Pues ahí en vez de confiar en la captura, intentar bajar un nivel un poco más bajo, que normalmente los frameworks de test en tu ente permiten hacer ese tipo de cosas, y es decir, vale, dentro de, me lo invento,
el div que contiene en la página web la cesta que tiene el ID, que yo le he puesto un ID ahí, se le suele llamar de accesibilidad o de automatización, ¿existe este ítem? Sí, no, ¿vale? Porque lo comentabas que te pasaba, el tema de las capturas son muy poco fiables, ¿vale? Y luego lo último, con lo de las esperas, me ha pasado exactamente lo mismo, ¿vale? La típica de lo que has dicho tú, en local te pasa porque tu máquina va mucho más rápida, pero luego en la CICD, en las máquinas de CICD, no. O porque hay más test que se están pasando y fallan. Eso es el tema de la espera explícita versus la espera implícita. Hay, por ejemplo, también normalmente Selenium, no sé si utilizas Selenium o cuál, pero normalmente ese framework, esos tipos de framework de test, te permiten definir una espera, si no me equivoco, implícita, que significa, como máximo te voy a poner un timeout, por ejemplo, 30 segundos. Si en 30 segundos no has encontrado este elemento, falla el test, ya falla todo. Pero si lo encuentro antes, avanzo. La diferencia con la espera de lo que comentabas tú, si no me equivoco, de voy a esperar 5 segundos, es que te obliga a esperar todo el rato 5 segundos. Y si lo encuentra antes, no avanza. Entonces, quizá eso también te puede ayudar. Yo voy a reforzar un poco esta idea, porque con los end-to-end pasa una cosa, que son los test que de largo nos dan más valor, en cuanto a que nos permiten probar más cosas porque son efectivamente end-to-end. Pero son los más caros. Entonces, ¿qué testeamos end-to-end? Es un ejercicio interesante de hacer y huir de lo golosón que es probarlo todo en end-to-end. Pues dices, claro, si funciona aquí, funciona en todos lados. Pero si lo podemos empujar hacia abajo, es mucho más barato. Entonces, ese ejercicio de empujar es crítico. Yo lo pensaría en cuanto a términos económicos directamente. ¿Cuánto valor me está dando este end-to-end en cuanto a su output funcione versus cuánto me está costando hacerlo y mantenerlo? Creo que eso es lo crítico. Que yo igual hace poco he tenido experiencias con end-to-end en ese sentido, y una de las cosas que más me ha costado, aparte de saber qué testear end-to-end, es entender que en la máquina donde haces el test no es tu computadora, o sea, es totalmente diferente y tenés que adaptar el test, así como explicaba para el tema de las esperas, y entender, ¿no? En el sentido de que, claro, en mi local me funciona porque va súper rápido, pero dentro de tu PR, cuando estás pasando el test, es totalmente diferente. Es como que le dejas a un usuario no sé, un Motorola súper antiguo y vos estás testeando un iPhone. O sea, tenés que entender en ese sentido. Y si también las llamadas van muy lentas, estaría bueno también hacer un ejercicio en el sentido de decir, bueno, de ver, ¿no? Tanto si parte del frontend o del backend, si es un tema de performance, y ver que tal vez eso también puede ser un punto para el usuario, que, o sea, vos como usuario no querés esperar 6 segundos a que por lo general una llamada tarde tanto, ¿no? Entonces también el test ahí te puede estar diciendo algo también en ese sentido. O sea, estoy de acuerdo en todo lo que habéis dicho. Por ejemplo, lo de la pirámide de test es algo que sí que tenemos muy presente normalmente y tenemos muchos test unitarios y de integración y tratamos que los end-to-end sean al menos flujos básicos para que, oye, sepamos que todo eso funcione e intentar que sean los mínimos posible. Eso sí que lo intentamos. ¿Quizás le podemos dar una vuelta? Yo creo que sí. Respecto a lo de las esperas que has dicho tú, es que a mí me parece que es raro al nivel al que nos pasa. Porque generalmente funciona todo bien, funciona rápido. Vamos a la producción y funciona bien también. Simplemente que por alguna razón no sabemos bien qué hay ahí, que igual es una configuración que yo desconozco de cómo se monta todo ese entorno, de que vaya muchísimo más lento. Pero muchísimo es muchísimo más lento. Entonces, igual ahí también tenemos un trabajo de investigación de ver a ver qué está pasando, porque esos test en end llevan mucho tiempo y hay algunos que están incluso acoplados al código que, por ejemplo, si cambia una clase CSS, va a cascar. Eso a día de hoy ya lo tenemos, descubrimos una manera de ajustarlo y de que no nos dé problemas eso, sé que no es un problema, pero también igual tendríamos que hacer un trabajo de ir a test anteriores, mirarlos, ver si merece la pena, igual cargárnoslos, algunos, porque igual a alguno a día de hoy ya no es ni necesario, y ver si incluso eso reduce el tiempo en general de todo el CICD y algo nos ayuda. Yo he estado muchos años en desarrollo de videojuegos y esto era especialmente sangrante porque
cuando tienes que probar cosas que requieren muchos pasos de ciclos o tal, pues a lo mejor estás minutos para cada test end-to-end mínimo. Y una cosa que ayudó bastante, que me ha costado más llevarlo a software generalista, pero es una idea que dejo ahí porque seguro que a alguien le sirve, es acelerar el tiempo de la simulación. Aunque tú estés haciendo un test end-to-end, si tú tienes el diseño correcto, deberías ser capaz de hacer que el espacio-tiempo vaya más rápido en el test end-to-end. En videojuegos lo conseguimos. Hemos visto después que muchas personas que desarrollan videojuegos mucho más grandes que en los que yo estaba lo hacen también y hacen que los juegos vayan, con perdón, a toda hostia cuando están los test end-to-end. Todo lo que se pueda sin que se rompan las físicas o los menús o la UI o lo que sea. Es una idea interesante, nos funcionó muy bien, fueron 10 veces más rápido gracias a eso, que ya fue suficiente como para no preocuparnos nunca más de los tiempos y meter todos los weights que quieras, porque en 10x se vive mejor. No, yo simplemente diría ver cuál es el test más importante. O sea, en el sentido, si tenés muchas cosas testeando, ver que es, no sé, si tu aplicación principal es un CRUD, en sí que el CRUD funcione y ya está. Y todos los demás, tal vez, no da la importancia, no sé, esquipearlo y enfocarse solamente primero en eso y ver que eso empieza a funcionar bien, tal vez sería una forma. Pero bueno, está interesante, ¿ah? Porque yo sufrí bastante unos 3, 4 meses con los test en los entornos y me he pegado mucho, mucho y bastante. Pero algo que me ayudó fue también eso, o sea, reducir la cantidad de los test y empezar desde ahí. Y ya cuando vas agregando más, ves que, por ejemplo, van tardando más y preguntarte el por qué, ¿no? Y ya empezar con eso. Yo estaba pensando en lo que tú decías del tema de los weights, sobre todo de que lo subes a un entorno que no es el tuyo, el local, y aquello empieza a petar y te acabas o sea, arrancándote los pelos diciendo, voy a meter un weight y a tomar por saco, ¿no? Y yo creo que yo he hecho también mucho test end-to-end, me pasaba eso hasta que, o sea, de alguna manera me di cuenta de que algo estaba mal en los tests cuando pasa eso. O sea, si pasa eso en otro entorno, significa que los tests no están teniendo en cuenta cosas, asserts o comprobaciones o eso que decías, ¿no? De los weights implícitos. Eso tiene que estar en el test. O sea, si tengo que esperarme hasta que el carrito esté vacío, porque sé que al usuario le pasa que le hace clic y le tardan 2 segundos, pues es algo que tiene mi plataforma y es algo que tiene que estar en los tests. Entonces, si hay muchísimos casos como eso, pues es que es posible que el test end-to-end sea mucho más complejo y que por lo que sea, pues yo intento ir más rápido de lo que realmente puedo. O sea, nosotros nos pasaba eso, que nosotros probamos, o sea, hacemos software para aviones y los simuladores que nos dan son rematadamente lentos. O sea, cualquier test end-to-end para nosotros eran más de 3 minutos hacer una alta de un usuario. O sea, registrar un usuario eran 3 minutos. Y nos damos de cabezazos contra la pared porque, claro, en el local aquello va rapidísimo, pero lo ponías en otro sitio y te petaba por todos lados. Y te petaba siempre cuando la hacías el test end-to-end, cuando ibas a hacer la release y que era cuando más prisa tenías, ¿no? Entonces decidimos eso, decidimos quizás hacer menos test, pero que sean súper robustos en ese sentido. O sea, tener muy claro que este flujo, el flujo de usuario, tiene en cuenta todos estos casos para que realmente se pruebe el caso de uso y no pete, vaya. Y los weights son el demonio, sí, porque... Al final un weight no deja de ser una apuesta que tú haces sobre la máquina en la que está corriendo que no conoces. Conoces la tuya, pero todas las demás no. Cada vez que pones un weight, pues tiras los dados. Yo venía a traer otra idea y no sé de quién sacó la metáfora esta del queso, ¿no? Un queso en lonchas que tiene agujero. Los agujeros son las partes de tu código que no está testeado. Si tú apilas lonchas, por estadística, acabarás teniendo todo tu código testeado. La idea es desde este punto de dolor en el que estáis, donde hay mucho dolor, pero digamos que una de cada 3 veces un test falla, ¿no? Y es flaky y os molesta. Podéis meter esta estadística dentro de vuestra suite para pivotar. Es decir, mientras falla una de cada 3, estamos razonablemente cubiertos por lo del queso. A partir de aquí, pivotamos para, oye, igual este test es el más conflictivo, vamos a ver qué pasa si modificamos este solo, porque al final necesitas que tus tests te protejan para poder cambiar tus tests, ¿no? Entonces, es un poco el pez que se muerde la cola.
pero meter la estadística dentro de como estrategia de test en sí misma. Eso me ha recordado a un par de cosillas. Una es un artículo que le leímos a James Coplin hace poco, diciendo de todo en contra de los test unitarios, porque estadísticamente la mayoría de los test unitarios que tienes nunca han cambiado de estado, por lo tanto no han ofrecido valor real en la red de seguridad, en su teoría. Yo no la comparto, pero le tengo mucho respeto. Y otra cosa que se me ha venido a la mente es lo de la cuarentena de Martin Fowler. Están relacionados porque si un test que no ha cambiado casi nunca de estado realmente, y con cambiar de estado me refiero a que realmente estaba bien y está rojo ahora porque algo está mal, no porque dé falso positivo, ¿vale? Que eso no lo contamos con haber cambiado de estado, es un problema tecnológico. Si un test no cambia casi nunca de estado y te está fastidiando porque es flaky, te lo puedes llevar a una cuarentena que tiene que estar muy bien medida y muy disciplinada, no puede haber 80 tests en la cuarentena, pues entonces es como si no hubiera ningún test. Entonces a lo mejor le puedes poner un límite de 5, 8, 10 test, y esos se estudian a fondo con personas que pueden incluso estar rotando rotativamente por semana o algo. En cuanto un test entra en la cuarentena, sale de la suite y no bloquea cosas, pero alguien se tiene que preocupar de que eso salga de la cuarentena cuanto antes. Y si no sale de la cuarentena, se borra. Y ya verás cómo nos empezamos a preocupar más por los test que son flaky. No, bueno, que fue una pregunta que le hice a él, que si usaban algún tipo de estructura, algún patrón. Por ejemplo, nosotros usamos PageObject Model, que nos ayuda bastante con el tema de los tests. A ver, nosotros el proyecto lo tenemos organizado en una arquitectura hexagonal, separado por contextos acotados. Es decir, tratamos que nada tenga que ver con otra funcionalidad. Entonces, ya dentro de que intentamos también que esos tests sean lo más simples posibles, creo que ya a partir de cómo está todo construido y que siempre tratamos de que use lo justo y lo necesario cada contexto, a nivel de código no podemos acotarlo más. O sea, no podemos jugar con esa parte para ver si optimizamos los tests de esa manera. Ahí justo a ese respecto, lo que comentaba el compañero, creo que también, si le puedes echar un ojo en lo de los objetos en modo de página, ¿no? ¿Cómo era exactamente? Page Object Model, que siempre se me olvida. Que es justamente eso, la de cómo estructurar el código de test, no el código productivo, ¿no? El de cómo tienes el código que mandas a producción. Porque para al final, pues, tener esa separación y además, a colación de otra de las cosas que has comentado, que creo que no ha salido, si no me equivoco, has comentado también que tenéis este problema en el que un test interaccionaba con el otro porque añadía objetos al carrito, ¿no? Pues eso también puede ser eso, otra vía de mejorar esos tests si eso es vuestro principal dolor. Si no, pues obviamente, como ha aconsejado el resto, pues centraos en ese cuello de botella, ¿no? En lo que más os esté doliendo ahora mismo. Pero eso también sería, digamos, otra cosa a revisar, intentar separar lo máximo posible el estado de esos tests para evitar que interaccionen entre sí. Y esto, como muchas cosas, es también un trade-off, ¿no? Un compromiso. A la hora de separarlo, una de las decisiones puede ser que cada test levante el entorno desde cero. Obviamente esto es muy costoso, ¿vale? Entonces, si no tenéis la capacidad a lo mejor de tener varias máquinas en paralelo, lanzar esos tests en paralelo, pues sí que puede ser un poco más problemático, pero hay también otras opciones por si las queréis investigar, que van como digo, en la línea de separar el estado de estos tests para que no interaccionen entre sí, cuidando también un poco que no sea cada test crea un entorno desde cero. Si no, yo justamente iba en la línea de él, de todo lo que sea paralelizar, porque sí que es cierto que cuando presentabas llegabas a mencionar que tardaban días. Entonces, ¿es posible que las pipelines estén días ahí corriendo los tests o...? O sea, igual una tarea que, es lo que digo, ¿no? La semana pasada me mandaron a mí testar eso y era una tarea que en horas yo la tenía como tal hecha porque los tests sabía que funcionaban. La tarea me la mandaron el martes de la semana pasada. La PR la cerré el lunes, porque los tests no pasaban ni para atrás. Que también eso hay que añadirle que hubo un problema adicional y resulta que había otros tests que daban falsos positivos y ya pues también aprovechamos y los ajustamos. Pero aún así, hasta que terminaron de pasar pasaron días. Ese es el problema, el principal. Que una tarea que debería ser tontería, a la que no debería dedicarle ese tiempo, porque al final son tests que sí, son importantes. Joder, esos días estaba parado. Y te quería preguntar cuánto tardáis en identificar qué test falla y por qué. Porque quizás ahí también es uno de los problemas. Y la paralización hay veces que sí que es cierto que es muy costoso a nivel de tener levantado todo el entorno, levantarlo de cero y demás. Pero quizás como primera ayuda para saber cuáles son los más costosos, cuáles tardan más. Quizás os daría visibilidad de dónde está el problema. A lo mejor estáis haciendo, por ejemplo, muchos del carrito y podéis minimizarlos a, yo que sé, hacer un smoke testing y
decir, pues solo vamos a testear lo básico. Porque el carrito suele ser lo más importante, pero yo que sé, a lo mejor estáis haciendo muchos end-to-end de algo que quizás no es tan prioritario. Entonces, a lo mejor algo de visibilidad ahí, no sé si la tenéis o no. A ver, toda la profundidad del proyecto no la conozco porque es muy extenso. Pero por lo que puedo ver y llevo el año que llevo en el proyecto viendo, no testamos todas las funcionalidades end-to-end siempre. O sea, suelen ser las principales y las más importantes. Entonces, en cuanto a lo que es identificar el test, puede ser el test que falla puede ser de dos maneras. O bien que te falla en local, obviamente, y cuando falla en la PR, pues, oye, que nos sale que ha fallado, nos metemos, nos dice que test ha fallado exactamente, nos podemos descargar esas capturas que saca y vemos incluso la diferencia de, oye, porque esto está, o sea, esta parte no está igual y se diferencian estos píxeles exactos y se ve, o sea, verlo es fácil. Suele ser más difícil identificar cuál de todos los problemas puede ser, porque la semana pasada me dieron problemas de que los tamaños de las capturas eran diferentes, los volví a generar y ya eran del tamaño de siempre. A veces fallaban aleatoriamente, ¿por qué? No lo sé. Y después pues otros fallos que no había visto en mi vida. De hecho tuvimos un problema que es nosotros cuando montamos todo el entorno para los test end-to-end, en vez de montar todo como sería producción, por ejemplo, la base de datos en vez de ser un MySQL es un SQLite porque es más fácil de montar, más rápido, etc. ¿Qué pasó? Que yo estaba ejecutando el test end-to-end, el test no fallaba, pero la captura no cuadraba con lo que se tenía que ver. Tenía que ver unos productos y esos productos no se veían. ¿Por qué? Porque resulta que la consulta que se hacía a base de datos ahí, justamente por una puta chorrada, que era un tag que le ponías a la consulta, en MySQL funciona y en SQLite no. Y hasta que lo descubrimos, me como la puta. 3 horas estuvimos. Y ya después, pues sí, lo ajustas, facilísimo, lo subes y ese ya pasa fácil. Pero es más identificar qué está fallando que cuándo. Voy a ver si consigo hablar sin mover ninguno de los micros, que parece mentira que sea yo el del podcast y estoy todo el rato. Vale, termino con esto. Por un lado, el escenario que planteas y por los problemas que estás poniendo como ejemplos, sin, por supuesto, tener contexto, ya por supuesto me puedo estar equivocando 100%, pero me parece, como consultor estos últimos años que he estado, el problema que he visto cuando los equipos quieren que el testing sea efectivo, pero no le dedican cariño a la disciplina del testing. Tienen abandonada los fundamentos, la disciplina en sí, y solo van corrigiendo cosas con parches cuando hay, por ejemplo, que rehacer las screenshots. Con lo que hablabais antes de paralelización, que la paralelización, me ha gustado mucho lo que ha dicho el compañero, de que puede ser el foco a poner para empezar al menos al tener menos tiempo, menos cuello de botella. Una cosa que nos sirvió en ese caso, antes de hacer el por 10 que he dicho antes, fue si tienes músculo de integración continua, porque nosotros teníamos músculo que estaba ahí muerto de la risa, hacer una cosa que se nos ocurrió muy tonta, que básicamente es usar las categorías de test para decir, pues estos test van por el carril 1, estos test van por el carril 2. Y unos agentes están configurados para lanzar las de categoría del carril 1, otros las de categoría del carril 2. Llegamos a tener un carril 3, donde ya nos preguntamos si de verdad no estábamos utilizando eso de más en lugar de ponerle cariño. Pero es verdad que con los dos carriles ya sí nos sirvió para preocuparnos un poco más tranquilamente de qué estaba fallando y luego ya ir reduciendo el uso de los carriles. Si hubiéramos llegado a tener esos 7 carriles, pues al final es enmascarar el problema con otro parche, ¿vale? Pero al menos te sirve para poner un poco de cariño sin frenar la producción. Cariño a los test sí que les damos. El tema es que los end-to-end, por un tema de contexto de cómo ha sido el desarrollo del proyecto en su momento, se hicieron rápido porque se necesitaba algo que validase que el flujo completo funcionaba cuanto antes, y cuando ha llegado la hora de ir haciendo las cosas con más cariño, ir haciéndolo con más calma, por ejemplo, test unitarios y de integración, esos hacemos todos los que podemos de la manera más limpia posible y creo que esos test sí que los tenemos finos. Pero en cuanto a los end-to-end, yo creo que ha sido por culpa de ese momento en el que hubo que hacerlo tan rápido que ha ido como heredando esa mierda. Poco a poco hasta que ya llega un punto en el que se ha hecho una bola gigante en el que dices, hostia, a ver, aquí hay algo que hay que excavar y volver atrás. En eso estoy de acuerdo. Entonces, creo que un poco la reflexión al final de todo este Open va a terminar siendo que, aparte de intentar buscar una solución, igual hay que ir atrás y volver a caminar esos pasos que ya se hicieron en su momento, porque el contexto en el que estamos es bastante diferente.